Buenos días a todos, soy Julio Alonso Arévalo, soy el coordinador y director del blog Universo Abierto y también tengo varias publicaciones, varios libros y casi todos o muchos de vosotros me conoceréis a través de los medios sociales y de nuestros grupos de interés. Pues vamos a iniciar aquí esta conferencia. Voy a compartir con vosotros la pantalla. Un momentito. Como veis ahí, la comunicación se titula Estrategias para mejorar la visibilidad de las bibliotecas en los medios sociales. O sea, cómo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar para que nosotros podamos ser más visibles, para que podamos tener más seguidores, sobre todo qué es las estrategias que podemos realizar. Como dice David Lankes, al final no son las tecnologías, sino lo que siempre es el concepto de biblioteca, lo que permite llegar más lejos y tener nuestras capacidades humanas para conectar con nuestra propia comunidad. Los contenidos que vamos a ver es un mundo de redes sociales, cómo ha cambiado todo, la biblioteca más allá del libro, el papel que toma la biblioteca en el siglo XXI, no como simplemente receptora, sino también como editora de contenidos, cómo trabajamos esos aspectos a través de seleccionar la información, saber qué es lo importante para nuestras comunidades, la importancia que tienen también esos datos que nos suelen producir las estadísticas de cara a tomar decisiones sobre los contenidos que vamos a poner, cuándo y a qué hora, el tener también una marca o un sello personal, fusionar esos contenidos en función del interés también de nuestros usuarios y también cuestiones como cómo vamos a analizar esa información, cómo la vamos a comunicar, qué canales vamos a utilizar. Pues ese va a ser fundamentalmente el contenido que vamos a ver en esta exposición. Vivimos en un mundo de redes sociales. Hoy todo aquello que no está en redes sociales no existe prácticamente. Esto decíamos hace unos años de Internet. Decíamos que lo que no está en Internet no existe. Pues podríamos decir ahora, por la pujanza de las redes sociales, que aquello que no está en redes sociales prácticamente no existe. Según dice Eric Coleman, que hace una estadística que luego vamos a ver sobre las bibliotecas, los medios sociales no son una moda, son una nueva forma de comunicarnos. Vivimos en un ecosistema que llamamos el ecosistema digital, donde hiperactúan pues, sistemas conectados con procesos conectados. Los sistemas serían la tecnología y las personas, y los procesos, los canales que vamos a utilizar y qué estrategias. Ahí es donde vamos a trabajar en esta comunicación. ¿Qué estrategias vamos a utilizar para comunicarnos mejor a través de redes sociales desde la biblioteca con nuestra comunidad? Esto es fundamental y es clave para que cuando nosotros pongamos una noticia tengamos una capacidad amplia de recepción por parte de nuestros usuarios, porque la biblioteca, como ya dijo alguien en alguna ocasión, no es una reunión de libros en el siglo XXI, sino la biblioteca una reunión de personas y nosotros somos los nodos de esa comunicación. El nuevo ecosistema informativo hace replantearnos muchas de las cosas que hemos hecho siempre en bibliotecas. Estamos cambiando precisamente por eso. Hay dos conceptos clave, huella digital y reputación digital. Normalmente se utilizan como cuasi sinónimos, pero hay que decir una cosa, no son lo mismo. La huella digital es todas esas marcas, esas huellas que cuando estamos navegando en Internet vamos dejando. Los sitios que visitamos, hacia donde me desplazo, cuando pongo un me gusta en una red social, cuando hago un comentario, esos son rasgos, son huellas de nuestro paso por ese sitio y de nuestras preferencias y de lo que me gusta. La reputación digital, ¿en qué consiste? En la valoración o la percepción que tienen los demás
sobre lo que nosotros hacemos en redes sociales. Por lo tanto, la huella es los simples datos de lo que nosotros hacemos, y luego la valoración que tiene la gente es la reputación. Ahí tendríamos la reputación, que puede ser negativa, puede ser indiferente o puede ser en positivo. Por lo tanto, esto que nosotros hacemos en medios sociales contribuye al progreso nuestro y de nuestra organización, al reconocimiento entre el público y entre los colegas, y en algunos casos, pues cuando es muy relevante, nos permite también obtener una financiación o una subvención. Así, la reputación que podemos tener en Internet necesitamos establecerla y construirla. No es una cosa que aparezca de un día para otro, sino que tenemos que trabajar sobre ella, tenemos que ir haciéndola cada vez mayor. La reputación digital se percibe por los demás en función de lo que yo digo sobre mí, de los lugares que yo visito, de qué opinan los otros sobre lo que yo escribo, de cómo me comporto en la red, lo que escribo y lo que comento. Y esas serían fundamentalmente las características que tendría mi reputación en función de lo que perciben los demás sobre lo que yo hago. Por lo tanto, tenemos que gestionar adecuadamente esta reputación en línea. Y decir que la reputación es fluctuante. Hoy podemos tener buena reputación, pero mañana podemos cometer un error muy grave y tener mala reputación. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes de nuestra identidad, de nuestra reputación en línea. Y otra cosa importante es que necesitamos saber qué estrategia de identidad vamos a escoger. Y en esto es donde yo pretendo ayudaros en función de mi propia experiencia. Normalmente, ¿qué canales utilizamos para mejorar esta reputación en línea? Pueden ser blogs, pueden ser foros, pueden ser redes sociales propiamente dichas, pueden ser páginas web, a través de la prensa o a través de mis propias publicaciones. Esto tiene un gran valor porque ahora mismo uno de los cauces informativos más potenciales de influencia es las redes sociales o cómo trabajamos en este entorno digital. En cuanto a redes sociales, pues vemos que hay redes sociales con mayor influencia y otras con menos. Ahí vemos los usuarios mensuales de redes sociales como Facebook, que es la más importante, con más de 2 billones de usuarios que lo utilizan cada mes. YouTube o también WhatsApp, como vemos. Entonces, tenemos que ver cuáles son las redes donde podemos tener una mayor influencia y trabajar sobre esas redes. Porque tenemos muchas. Este es un estudio anual del año pasado de IAB Spain y dice que ya el 90%, por ejemplo, utiliza a diario Facebook, YouTube y Instagram en un tanto por ciento menor, aunque crece entre la gente de menor edad. Además, el móvil ahora mismo ya es el principal dispositivo para conectarse a Internet, mucho más que los ordenadores de sobremesa. Según este informe que hace un vídeo Socialnomics, Edith Qualman, que antes citábamos, cada vez más gente dispone de un dispositivo móvil que de un cepillo de dientes. Los nuevos matrimonios, más de un tercio, comienzan ya en línea y dice que son más duraderos. El grupo demográfico que más crece en Twitter son los abuelos. Pues estos informes los realiza en función de datos de instituciones. Por ejemplo, de que más de un tercio, que hay más gente que dispone ya de cepillos de dientes que un teléfono al revés, que hay más gente que ya dispone de un dispositivo móvil que cepillos de dientes, contrasta datos de Organización Mundial de Salud con datos de SMS que registra todos los dispositivos móviles que hay en el mundo. Y en concreto, ¿cómo usan las bibliotecas las redes sociales? Pues prácticamente la mitad de todas las bibliotecas usan Facebook a diario y un 25%, o sea, una cuarta parte, utilizan
Twitter y además manifiestan que lo utilizan 5 horas a la semana como poco. La red con más usuarios, como vemos ahí en bibliotecas, es Facebook, seguido de Twitter y en tercer lugar Instagram. En color naranja vemos, por ejemplo, que la mitad de las bibliotecas, más de la mitad de las bibliotecas, tiene entre 1000 y 1500 usuarios en redes sociales. Y ahí vemos cómo están utilizando esas redes sociales. ¿Para qué se utilizan fundamentalmente? Pues para comunicar eventos, para también compartir imágenes, educar a la gente sobre los servicios de la biblioteca, destacar las colecciones de la biblioteca y apoyar también a otras bibliotecas. Por lo tanto, en base a estos datos, podemos decir que las bibliotecas estamos usando las redes sociales con intensidad. Y además, la visibilidad tiene un valor. Ahí tenemos la página web de mi blog, en universoabierto.org. Vamos ahí, si visitamos esta web, el valor de la web, ponemos así en internet, simplemente podemos ver algunos datos interesantes. Por ejemplo, cuántas visitas tenemos a diario, cuánto podríamos ganar si quisiéramos poner publicidad o el valor total de ese dominio. En este caso, por ejemplo, Universo Abierto ahora tiene casi una media de 9.800 visitas diarias, valdría $80.000 directamente. Por lo tanto, trabajar la visibilidad tiene también un valor tangible, un valor real. Pero cada vez en las bibliotecas estamos trabajando ya más allá del libro. Estamos en otros entornos, como decimos, ¿no? El problema de las bibliotecas a veces es que somos poco visibles. Y lo que tenemos que hacer las bibliotecas es comunicar mejor nuestro valor. Y un medio que tenemos para poder hacerlo comunicar son los medios sociales. Cualquier biblioteca en el entorno digital tiene que enfrentarse a un dilema: ¿cómo podemos mantenernos relevantes para nuestros usuarios? ¿Cuál es la clave? La clave fundamentalmente es ser proactivos, generar contenidos. Así ya la mayor parte de las bibliotecas están siendo ágiles, están siendo creativas, están centrándose en los usuarios y en sus intereses y también implicándose en el aprendizaje. De este modo, las bibliotecas ya estamos planteando alternativas para competir mejor en la era digital. La biblioteca, como os decía, no es un puro receptor o suministrador de contenidos, sino que cada vez también la biblioteca es creadora de contenidos. Y lo podemos hacer teniendo una estrategia. Ahí en la parte derecha tenéis la estrategia que utilizamos aquí en nuestra biblioteca, en la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, para llegar a un número importante de usuarios. Primero utilizamos herramientas como gestores de referencia o aplicaciones para seleccionar contenidos. Utilizamos otras aplicaciones también para gestionarlos y otras aplicaciones para difundirlos en todos los canales posibles y precisos. Los contenidos que nosotros hacemos pues es desde posts en el blog, monografías, atención al servicio de referencia, elaboración de una biblioteca digital, noticias generales, noticias sobre empleo, cursos de formación, monográficos dedicados a un tema concreto o también otro tipo de alertas. Para hacer todo esto necesitamos curar contenido, y para curar contenido hay 4 pasos, como nos dice esta infografía de Oreste, que dice que primero hay que saber buscar esa información, seleccionarla, poner nuestra marca personal y difundirla. Esta sería un poquito la organización que vamos a ver a continuación. ¿Cómo seleccionamos esta información? Pues todos conocemos o tenemos en nuestro área de conocimiento determinado una serie de lugares que son preferenciales porque tienen noticias que nos gustan, que nos parecen interesantes para nuestros usuarios. Es el caso de Infodoquez.
por ejemplo, para la comunicación científica. UCI Reader, por ejemplo, es muy bueno para el tema de lectura digital, para recoger aquellos libros de acceso abierto que nos interesan. DOAD, por ejemplo, es un sitio ideal. Pew Research es una agencia americana sobre estudios de mercado que es interesantísima, o, por ejemplo, Scholarly Kitchen también por el tema de comunicación científica. Y luego yo para noticias de bibliotecarios utilizo, por ejemplo, bastante ITAC-CR o CLC o también el Instituto Aspen. Pues todos estos sitios son importantes para mí y yo los voy revisando casi diariamente. Y luego tengo herramientas que me sirven de apoyo, sobre todo para herramientas que tengo también en mi móvil o en mi tableta. Dos de las que yo valoro más son Feedly y Flipboard. Nos elaboran una pequeña revista, cada una de ellas digital, en función de aquellas noticias que nosotros hemos marcado o de aquellos marcadores o canales RSS. Flipboard, por ejemplo, es una aplicación móvil que también la podemos tener en la web, donde marcamos o etiquetamos aquello que nos interesa, que a mí me interesa sobre libros electrónicos. Etiqueto ebook y todo lo que hay sobre ebook más interesante en las redes sociales me lo trae a esa revista sin tener yo que buscarlo. Igual sucedería con lo relativo a acceso abierto o Open Access. Por lo tanto, yo día a día reviso esta pequeña revista y lo que hago con ella directamente es recoger aquellos contenidos que me parece que pueden ser más relevantes para mis usuarios. Lo mismo hago con Feedly. Feedly trabaja con canales de información, con RSS, que yo voy marcando. Yo quiero hacer un seguimiento de Infodocker, coloco ahí la URL y ya todas las noticias que se van produciendo las voy viendo como una revista. Seleccione aquellas noticias que me parecen verdaderamente importantes. Tenemos otra herramienta, como por ejemplo es Buffer, que nos permite que esos contenidos que nosotros vamos a poner en redes sociales nos los administre y nos los gestione. Podemos también programar en qué redes vamos a difundir, en qué horarios, porque hasta eso es importante. Si hay una buena noticia, por ejemplo, yo podría tener o saber cuál es la hora donde más gente se incorpora. Normalmente en mi blog suelen ser los martes a las 5 de la tarde. Pues si hay una buena noticia, la dejo ya programada. Antes hablábamos de lo relevante. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo que interesa a la gente? Pues es un poquito la intersección entre lo que yo quiero decir, lo que quiero comunicar y lo que interesa a las personas. Eso sería la relevancia. Vemos ahí en el cuadro la parte rayada. Eso sería lo que es relevante para la gente. Además, yo, para tomar decisiones sobre qué publicamos, qué no publicamos en el blog, en Universo Abierto, me baso en evidencias. Porque ahora todas las herramientas de la web social suelen ser Big Data, o sea, recogen datos sobre las interacciones que se producen en nuestro sitio web. Ahí vemos, por ejemplo, estadísticas de Universo Abierto. Vemos ahí como en un solo día pueden entrar hasta 21.000 personas, incluso días que han entrado más. Entonces, yo, en función de esos datos que tengo ahí, de esas herramientas, puedo tomar decisiones. Esas serían las visitas anuales, serían actualmente, hace 2 días aproximadamente, que vemos que ahí tenemos ahora mismo 2.200.000 entradas. Supondrá que cuando finalice el año tendremos aproximadamente 4 millones. Y también nos dan datos, como vemos ahí, de qué países entran, qué categorías de las que yo tengo marcados son las que interesan más. Por ejemplo, ahí vemos investigación, alfabetización informacional, qué términos de búsqueda estaban buscando cuando han encontrado la información que yo les estoy proporcionando. En la parte inferior izquierda
vemos un mapamundi de aquellos sitios que tienen o que visitan habitualmente nuestro blog. Los de un color más intenso serían que visitan más, por ejemplo, España, como vemos ahí, México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, serían de los sitios que más nos visitan. Ahí tenemos también el día de más visitas, que sería un martes, y a la hora, a las 5 de la tarde. Y luego, desde qué canales nos están visualizando. Como os decía antes, una cosa importante es que cuando nosotros hagamos un contenido, que puede ser para el blog, haya una marca. O sea, haya un logotipo que identifique ese contenido. Ahí tenemos el logotipo Universo Abierto, de Infodot, que es la lista de distribución. Son marcas, son logotipos que he diseñado yo directamente, pero que ya la gente conoce y percibe o puede percibir que son de calidad. Otra cosa que hacemos es fusionar los contenidos. Una cuestión muy importante, cuando yo sé que a mucha gente le interesa la investigación y concretamente la metodología de investigación, si yo he hecho 100 posts sobre metodología de investigación y muchos de ellos son libros, puedo decir, bueno, pues seguro que para mucha gente es muy interesante que yo seleccione los 101 libros gratis sobre metodologías de investigación. Ese post ahora mismo es uno de los posts estrella de los últimos años. Lo voy también actualizando. Otra cosa importante que quiere la gente es que se les escuche. Si alguien nos hace un comentario en el blog, es importante que sepan que hay alguien detrás, que hay alguien fiable, confiable y que le contesta. Si una persona, por ejemplo, dice, oye, que he ido a este contenido y me ha caído la URL, pues tú le dices, la buscas, le cambias y le dices, bueno, búscala en esta otra. También son importantes cuando se hacen críticas, sobre todo cuando son críticas constructivas, porque siempre nos van a ayudar a mejorar. También utilizamos otras herramientas como el Note, Mendeley, Zotero, que nos sirven para compilar información y para generar una base de datos con esa información. Los gestores de referencias se utilizan en el trabajo profesional, no solo en el trabajo de investigación, para también la alfabetización informacional, sobre todo en bibliotecas universitarias, para enseñar a los alumnos cómo tienen que trabajar, cómo tienen que citar las fuentes para no caer en el plagio. También yo los utilizo para los servicios de información. Cuando alguien me solicita, por ejemplo, quiere información sobre Makerspace en bibliotecas universitarias. Yo he ido recopilando información y en 2 minutos le genero esa búsqueda y se la envío por correo. Pero también nos valdría para hacer estudios bibliométricos o de producción científica. Además, ¿qué servicios de información proporcionamos más? Pues recogida o recopilación mensual de los libros profesionales gratis. Eso es una fusión de contenidos, como decíamos antes, alertas de artículos de revista o también monográficos dedicados a un tema. Para compilar parte de esta información no necesitamos ni siquiera movernos del sitio. Por ejemplo, Zotero nos permite incorporar canales RSS, de manera que yo a la semana voy y busco en mi canal RSS del gestor de referencias Zotero las revistas que yo tengo linkadas y como veis ahí, las que están en color negrita son las que tendrían un nuevo contenido. De manera que lo único que hago para elaborar el boletín de novedades o de alerta de revistas simplemente es compilar y de esa manera me evito tener que visitar 12 paquetes de revista. Es una forma muy sencilla de hacer un boletín en 5 minutos, de enviarle y de que le interese a la gente. Un aspecto fundamental es cómo vamos a analizar la información que nosotros hemos compilado. Lo primero que tenemos que hacer es que cuando vemos una noticia de la que queremos dar en nuestro blog en un post, queremos hacer un post, simplemente lo que hacemos es buscar más información sobre esa noticia. ¿Para qué? Para hacer una noticia lo más completa posible y una noticia que sea nuestra, una noticia original, pero la mejor. Otra herramienta que nos sirve de apoyo para cuando
traducimos mucha de la información que está en otro idioma, como puede ser inglés, es utilizar traducción automática. Mucha gente se asusta, ¿no? No hay por qué asustarse porque los traductores de ahora mismo, los automáticos, han progresado mucho y están progresando aún más gracias a la inteligencia artificial. Yo trabajo además en una facultad de traducción y ahora mismo ya ningún traductor profesional está trabajando sin una herramienta de apoyo a la traducción. Esta herramienta para mí es la mejor, se llama Dicele, es del grupo Lingui, que hace diccionarios y es la herramienta de traducción más precisa. Mucho mejor, con mucho, que, por ejemplo, el traductor de Google o el de Bing o de cualquier otro tipo. ¿Por qué? Porque son especialistas en lengua, esa es la verdad. Para mí es una herramienta fundamental de cara a trabajar, de cara a poner contenidos y demás. ¿Cómo contamos la noticia? Que es otro aspecto fundamental. Pues intentamos contar la noticia de la forma más original posible. También contar una noticia con cercanía y con atractivo va a hacer la cosa más interesante. La gente en general quiere enterarse de una noticia, pero no quiere leerse todos los conceptos que normalmente te puedes encontrar en un artículo o en otro sitio. Por eso es importante que nos comuniquemos de una forma espontánea, de una forma fresca, que busquemos también, como hacen los periodistas, un título llamativo o retitulemos la noticia, que pongamos una imagen sugerente que atraiga a la gente hacia esa noticia, poner nuestra marca propia, nuestro sello personal y sacar sobre todo lo esencial de la noticia. Vamos a ver cada uno de estos pasos. Sacar lo esencial de la noticia, ¿en qué consiste? En dar la máxima información en el mínimo espacio posible. O sea, sacar aquello que es realmente importante, lo que es relevante en esa información. Otra cosa importante es retitular. Aquí vemos, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Stanford, la segunda más importante del mundo, sobre el comportamiento de sus usuarios. Pero si yo pusiera el título original, que es el que vemos en la parte inferior ahí en rojo en un recuadro, no tendría mucho éxito. Pero esta noticia yo cogí en las conclusiones, eso me pone ahí, que el 82% de los estudiantes de Harvard, de Stanford, perdonad, que es la segunda universidad más importante del mundo, son incapaces de distinguir una noticia real de una falsa. Esto llamó la atención ese mismo día de 23.000 personas. Eso es retitular, tal como hacen los periodistas. Coger un titular llamativo para que llame la atención, igual que una imagen llamativa, como vemos aquí. Una imagen atractiva va a hacer más fácil que una persona quiera entrar a esa información. Realmente hoy en día vivimos en un mundo de imágenes. Otra cosa que también va a ser muy valorable es ayudar a los motores de búsqueda a que encuentren nuestra información. ¿Y eso cómo lo hacemos? Desde luego, los bibliotecarios de siempre hemos hecho y somos expertos en describir información. Por lo tanto, en sí mismo, en nuestra profesión, tenemos ya esto muy asumido. Cuando nosotros ponemos una información en un canal de YouTube, es muy importante etiquetarlo todo. ¿Qué es? Que contiene cómo, cuándo, dónde. Todo eso va a ayudar a un motor de búsqueda a encontrar la información que nosotros hemos puesto. Los motores de búsqueda, cuando buscamos en Google o en otra de las herramientas, no encuentran la información por casualidad, ni tampoco la posicionan por casualidad, sino que todo está en función de la información que nosotros hayamos dado sobre esa información. Por ejemplo, que es importante cuando nosotros ponemos las materias, poner las materias en castellano y ponerlas en inglés. Que es importante también cuando yo subo una imagen a Flickr, describirla completamente. Eso va a ayudar también a buscar esa información. O sea, todos esos datos, lo importante para un motor de búsqueda o para que encuentre esa información, que tenga la información suficiente sobre el contenido que hay ahí, sobre las personas que aparecen,
de manera que cuando nosotros podamos buscarlo nos lo va a recuperar y se lo va a mostrar, y eso nos va a hacer que ganemos visibilidad. La difusión. Vamos a ver qué canales son los que nosotros vamos a utilizar. Una cosa importante es también aquella información que nosotros ya hemos puesto a lo mejor hace un año, darle una segunda oportunidad. En una red social como Facebook esto es fácil, porque hay un sitio ahí que pone ahí un día como hoy, o sea, os recuerdos o algo así, ¿no? Pues yo cada día lo que hago a primera hora es coger esos contenidos que puse hace un año y volverlos a poner, porque hubo gente o que ya no los recuerda o gente nueva que se incorporó que no los tiene. De manera que así le damos una segunda oportunidad a las noticias. Es importante la noticia actual, pero si hay una noticia interesante que sigue teniendo actualidad también. Trabajar también en todos los medios y canales posibles. Muy importante esto que se llama segmentar contenidos. A todo el mundo no le interesa todo. Hay gente, por ejemplo, que está interesada en un tema que es software libre, otros están interesados en acceso abierto, pero a todos no le interesa todo. En Facebook tenemos 3 posibilidades. Nuestro perfil, nuestro muro. Vamos a ver si un muro puede tener un máximo de 5.000 personas que nos sigan. También tenemos la posibilidad de tener una página, nuestra biblioteca, o también tener un grupo. Pues este tercero es el más importante. ¿Por qué? Pues nos permite segmentar contenidos. Ahí vemos, por ejemplo, los grupos que tenemos nosotros de Facebook y el número de seguidores que tiene cada uno de ellos. Vemos, por ejemplo, que hay grupos que tienen 50.000, 55.000, 30.000. Un total tenemos de aproximadamente 250.000 personas que nos siguen. Y para lograr esto, ¿qué hemos hecho? Hemos segmentado contenidos, como veis ahí, en función de intereses. Libros electrónicos, lectura digital, biblioteca 2.0, alfabetización informacional, evaluación de la investigación. Como os decía antes, a todo el mundo no le interesa todo. Hay cosas que le interesan y cosas que no. Por lo tanto, vamos a buscar una especialización. Segmentamos esos contenidos y la mejor forma de hacerlo es hacer grupos. Porque tienen o podemos tener un número de seguidores ilimitados. Si yo tengo 5.000 en mi perfil, no podría tener esos 44.000 que tiene el grupo, por ejemplo, de libros que recomendarías a un amigo mientras tomas un café, que es un grupo de lectura social, de lectura en línea, donde se ponen opiniones. Esto para nosotros ha sido todo un éxito, segmentar contenidos, hacer grupos en función de intereses concretos de los usuarios de nuestra biblioteca. También utilizamos otro canal que ya es clásico, que son las listas de distribución. Ahora mismo nosotros llevamos ya prácticamente 30 años con nuestra lista de distribución que se llama Infoblog, en la que también trabaja Julián Marquina y a la que uno se puede suscribir porque de las herramientas más antiguas de la web sigue siendo la herramienta probablemente más valorada, la única que se está utilizando de lo que era la primera web, allá por el año 1993 aproximadamente. Nosotros ahí distribuimos noticias de empleo, de curiosidades, de formación, etc. Ahí tenemos cómo trabajamos con nuestro blog, cómo esos contenidos los ponemos en diferentes canales, en la lista de distribución, en el blog, en las redes sociales del grupo y los grupos que tenemos o en Twitter. Otro de los canales que también hemos utilizado es la radio. Hasta que nació Planeta Biblioteca, que es el programa de radio que yo dirijo, junto con Sonia Martín Castilla, la intervención que tenían los bibliotecarios prácticamente en los programas de radio era en un programa general que comentaban un libro. El programa nuestro es un programa
dedicado a bibliotecas, para bibliotecas y por bibliotecas. Planeta Biblioteca pretende ser también un mecanismo de alfabetización informacional, claramente. Nosotros aquí dedicamos pues, un día a un tema, gestión de datos de investigación, ciencia abierta, bibliotecas imposibles, cualquier tema nos vale. Llevamos a veces a un invitado y a veces lo hacemos nosotros. Intentamos también que sea atractivo, ponemos un poquito de música, recomendamos también un libro, o recomienda a nuestro invitado un libro. Y el programa surgió de una manera muy curiosa, porque la directora de Radio Universidad de Salamanca vino a pedirme una entrevista. Yo le dije que no, y me preguntó por qué. Digo, porque quiero un programa entero. Y ella sorprendida me dijo, ¿cómo vas a hablar un año entero sobre bibliotecas? Normalmente la percepción que tiene la gente de una biblioteca es que damos libros. En este caso, pues lo que yo le dije, que yo asumía ese programa, que si ella lo lanzaba, que yo lo hacía. Ahora mismo es el programa más escuchado en Radio Universidad de Salamanca y además es el programa que lleva ya 8 años en antena o 9 años, con lo cual ha tenido también luego réplicas en otros países y en mi propio país. Muchos bibliotecarios han iniciado un programa similar, lo cual nos hace estar muy orgullosos porque es símbolo de una buena práctica que otros han seguido. Nuestro programa también, pues eso, intentamos llevar a gente de calidad. Hilario Hernández, tenemos ahí, José Antonio Merlo Vega, es directora de la IFLA, tenemos ahí Javier Gallardo, de México. Bueno, vemos, esa es nuestra tarea. Y además la biblioteca, como os dije, cada vez más también son generadoras de contenido. Incluso muchas de las bibliotecas también se están implicando en actividades de publicación. Esos son diferentes informes, como vemos ahí, donde se habla de la biblioteca ya no solo como receptora, sino también como editora de contenidos. Y como esos contenidos muchas veces los ponen en su página web, también para ayudar al autor a darle visibilidad y a tener ventas. Esta es una cita de Jamie LaRue, que es del condado de Douglas, que dice que la biblioteca intensifique su papel como cuidadora de creación de contenidos, porque una vez que la biblioteca invierte en gestionar libros electrónicos, directamente posee la infraestructura para permitir ser un editor de contenidos. ¿Y cuál sería el papel del bibliotecario en este entorno? Bueno, existe una imagen, como la que vemos quizás aquí al lado derecho, del bibliotecario tradicional como un bibliotecario con cierta resistencia al cambio, digámoslo, pero bueno, el papel se intensifica con la llegada de los medios sociales. Ya en los años 70 aproximadamente, Timothy Kelly, que era cura, era sacerdote y fue director de la biblioteca pública en Nueva York y también de la Universidad de Washington, George Washington, decía que el activo más importante de cualquier biblioteca se va a casa por la noche. Por lo tanto, el activo más importante de la biblioteca, precisamente, ¿quién es? Precisamente el personal. La calidad de nuestra biblioteca va a estar muy en relación con la calidad del personal que presta esos servicios. Ahora mismo, para nosotros es un tiempo de expansión. Tenemos que también ampliar nuestras capacidades, nuestros conocimientos, aunque ya de base tenemos un montón de conocimientos que nos hacen óptimos para trabajar en estos medios. Ahora mismo un bibliotecario tiene un montón de habilidades transversales que puede proporcionar a sus usuarios, a sus alumnos, a sus investigadores, y esto cada vez tiene un mayor reconocimiento. El papel del bibliotecario se está transformando, ya es no solo un, como decíamos antes, proveedor de contenidos, sino que también es un convocante, un mediador y un dinamizador comunitario. ¿Qué es lo que tiene que tener el bibliotecario profesional? Pues habilidades de gente, habilidades de manejo de tecnologías y también
unas habilidades intermedias entre una y otra, o sea, la conjunción de las dos habilidades, habilidades pedagógicas. Por lo tanto, ahora mismo el papel de bibliotecaria es el de un asesor de confianza de su comunidad. Nosotros ya, nuestro papel o nuestro enfoque consistiría en construir relaciones con nuestros usuarios. Y ahí el aprendizaje es donde se construiría nuestro papel concreto. ¿Cuál sería así el papel del bibliotecario del siglo XXI? Fundamentalmente, el bibliotecario del siglo XXI se anticipa a las necesidades individuales y de la comunidad. Muchas veces decimos, bueno, no nos preguntan cosas. Si yo no soy accesible, no me preguntan cosas. Si yo no proporciono información en mis redes, no me van a seguir preguntando cosas. Lo importante del bibliotecario también es conectar a la gente y a los recursos disponibles, construir relaciones con nuestra comunidad, con nuestro entorno, como lo que estamos haciendo hoy aquí, hoy en día, proporcionar recursos y conocimientos técnicos, ofrecer aprendizaje individualizado y experiencias sociales y generar mecanismos de sostenibilidad para dar un acceso equitativo a esa información. Y aquí les dejo 5 consejos claves para el profesional que trabaja en medios sociales. 1. Crear contenido que sea compartible. Hacer que compartir sea fácil en diferentes medios. Recompensar el compromiso del usuario con la biblioteca. Compartir proactivamente y medir el uso y fomentar la reutilización de nuestros contenidos. Y con esto termino aquí la exposición. Estoy abierto a cualquiera de las preguntas que me quieran realizar y espero que haya sido de vuestro interés.